¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un poco de todo con Luis Anchondo y Vicente García Campo. Y en esta ocasión hablaremos de un tema pues bastante interesante que es el ajedrez. Y no amigos, no nos saldremos de la literatura porque hay bastante literatura relacionada a esto que tanto Vicente como yo consideramos más que un juego. Y antes de nada, le doy la bienvenida a Vicente. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes desde aquí, desde Llinars del Vallés, desde España. Pues nada, deseando echar una partida de ajedrez con Luis. Yo, si me lo permite, jugaré con blancas, que siempre llevas una jugada de ventaja, Luis, y te dejo que sigas presentando el programa. Excelente, Vicente. Bueno, pues como siempre, es un gusto charlar contigo y pues muy contento de este podcast, como he dicho ya en los últimos dos que hemos hecho. Sí que pasa rápido el tiempo, ¿eh? Este ya es el tercero. Así que, pues muy contento y espero que nuestros espectadores también pues estén contentos del contenido que estamos creando. Y bueno, amigos, les comento que de nuevo Vicente ha escogido el tema para este podcast. Y siempre que Vicente escoge los temas, pues me desconcierta un poco en el buen sentido de la palabra, pero luego digo, bueno, qué interesante lo que está proponiendo y sobre todo, pues hablar del ajedrez. Y te confieso, Vicente, que al principio, pues como me pasó con el episodio pasado que hablábamos de la literatura frente al mar, que te comenté que yo no había leído mucha literatura que tenía que ver pues con el océano. Y lo mismo me pasó ahora con el ajedrez. Sin embargo, pues de nuevo haciendo ejercicio, como hemos hablado de la creatividad que te viene cuando haces ejercicio, se me empezaron a venir ideas a la mente y sobre todo escritores y obras que han tratado el ajedrez. Pero antes de comenzar a hablar de literatura, Vicente, me gustaría preguntarte qué relación has tenido tú con el ajedrez. Es decir, es un juego que desde niño lo jugabas, es decir, es un juego pues bastante intelectual, es un juego hasta cierto punto difícil que sí puede ser para cualquiera, pero no cualquiera se atreve a jugarlo. Así que, ¿cuál ha sido tu relación con el ajedrez, Vicente? Bueno, Anchondo, en primer lugar, pues me gustaría comentarte que me alegro mucho de que te descoloque un poco con los temas. Es muy importante de cara a la creatividad romper con los referentes que uno tiene por costumbre, eliminar eso que ahora a la gente le gusta llamar la zona de confort, ¿no? Y sobre todo en el aspecto de la creatividad es muy importante, buscar nuevos referentes, no anclarse allí donde uno está cómodo y lo que conoce de siempre. Así que si te he fastidiado un poquito con el ajedrez, me alegro un montón. Relación con el ajedrez. Ha habido dos momentos en mi vida que he estado más o menos ligado al ajedrez. El primero fue hacia cuando yo tenía unos 12 años. Participé en un torneo de ajedrez, lo hice bastante bien, quedé cuarto, pero luego no continué. Hubiera necesitado para mejorar una escuela de ajedrez que existía, pero yo no me enteré. Y es curioso porque unos años después, como 20 o 25 años después, me encontré con la persona que había ganado el torneo y se lo comenté. Digo, "Jo, me hubiera gustado jugar al ajedrez, pero claro, no había ninguna escuela". Y me contestó, dice, sí, sí, sí que la había. Dice, yo entrenaba en ella, por eso gané, porque ya tenía la formación. Ajedrez tiene una parte teórica que es importante. Claro, Después tuve relación con el ajedrez a raíz de que mi hijo empezara a jugar al ajedrez y yo me animé a leer. Ya había leído literatura sobre ajedrez, pero no tratados de ajedrez. La manera de desarrollar el juego, estrategia, táctica. Para que nos hagamos una idea de cara a los espectadores que no conozcan el ajedrez como juego, la estrategia sería lo que hace un general cuando mueve sus tropas. Y la táctica es la capacidad que tiene un jugador de mover muchas jugadas en su mente, que es, por ejemplo, lo que expresa también el director de Gambito de Dama cuando consigue esas imágenes en las cuales se ve cómo la jugadora mueve las imágenes desde su cerebro, que eso es dificilísimo, tienes que tener una capacidad de concentración fuera de lo normal.
Nunca he sido un jugador de torneos de ajedrez, a excepción de cuando tenía 12 años. No me lo he planteado después. Sí me ha gustado jugar contra las máquinas. Es la gran ventaja que tiene el ajedrez hoy en día, que puedes jugar a un buen nivel con máquinas. Sí. Puedes buscar incluso la graduación, la fuerza del rival. En ajedrez se denomina fuerza, la capacidad de juego. Y bueno, y poco más. Siempre ha sido un aliciente. Siempre me ha gustado mucho el ajedrez. Nunca he querido pasar de cierto nivel. A partir de determinada edad también se pierden cualidades. El otro día jugué una partida con mi hijo y me humilló vilmente, pero vilmente, me destrozó. Y no te puedes imaginar lo dolorosa que es una partida de ajedrez. Te sientes indefenso, atrapado, inmovilizado. No sé, yo he hecho deporte, he perdido carreras, muchas, casi todas, porque llegar primero es difícil. Pero la sensación de derrota de una partida de ajedrez, eso es algo que hay que tener una capacidad mental muy fuerte. Y Claro, por yo creo, eso, y por eso supongo que tiene tanta tirada narrativa, ¿no? Y hay autores, escritores que tienen mucha afición al ajedrez. claro, Algunos de ellos los veremos ahora. el jugar el ajedrez es como una especie de gimnasia mental, ¿no, Vicente? Es, es una gimnasia mental. En primer lugar, lo que quiero aclarar es que el buen jugador de ajedrez no tiene por qué ser una persona inteligente. Un buen jugador de ajedrez es solamente un buen jugador de ajedrez. No Claro, quiere decir que para el resto de cosas de la vida tenga unas capacidades especiales. No tiene ni por qué ser un buen matemático, ni un buen físico, ni un buen escritor, ni nada. Un jugador de ajedrez es un jugador de ajedrez. Pero sí que evidentemente tienes que tener una gimnasia mental y una obsesión fuerte si quieres jugar a un nivel alto. claro. Así es el talento, ¿no? Es lo que cuenta. Es Y talento. claro, bueno, mi relación con el ajedrez, justo ahora, bueno, estas pláticas me sirven también como un ejercicio de memoria, porque justo estoy recordando cuál fue mi primer contacto con el ajedrez. Y cuando yo era niño en casa había un ajedrez, que era un ajedrez que estaba incompleto y a mí me gustaba jugar con un primo, bueno, pretendía jugar porque realmente no me sabía las reglas, pero me llamaba mucho la atención el tablero, es decir, la madera, era un ajedrez clásico, me llamaba mucho la atención la forma de las piezas, entonces como que siempre me atrajo, pero nunca lo jugué hasta ya más grande. Yo creo que lo aprendí a eso de los 13, 14 años. Y pues al principio lo veía como un juego, nunca fui muy buen jugador, tampoco nunca estuve en torneos, tenía conocidos que sí participaban en competencias y me acuerdo que uno de ellos fue el que me enseñó pues las movidas claves. Luego ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya empecé a aprender un poco más de estrategia y lo que es un enroque y bueno, todo este lenguaje del ajedrez, que el ajedrez tiene su propio lenguaje, así como lo tiene el lenguaje marítimo, ¿no? De lo que hablábamos Ujú. la vez pasada. Y se me hace muy interesante, Vicente, no nada más el ajedrez en narrativa, en novelas o en poemas, de lo cual ya hablaremos, pero también se me hace interesante los libros que hay sobre ajedrez, sobre estrategia, sobre todo los Ujú. escritos por los grandes campeones, ¿no? Los rusos de quienes ya hablaremos. Bueno, Estados Unidos también ha estado a la vanguardia, no sé si todavía, pero sobre todo en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Todo esto contra Rusia y el gran Bobby Fischer, ya lo mencionaremos, pero siempre he sentido una fascinación por el ajedrez, aunque no lo sé jugar muy bien. Y hará unos 10 años me dio por coleccionar tableros de ajedrez, juegos de ajedrez. Entonces tenía varios, tenía ajedrez de madera, tenía ajedrez de vidrio, inclusive tenía un ajedrez de los Simpsons. Tenía ahí varios tableros y y bueno, justo me acordé ayer, Vicente, que estaba preparando este podcast, que acabo de comprar un ajedrez que no me acordaba que lo tenía y te lo muestro. Y es este ajedrez, que es un ajedrez sobre Ah, las elecciones presidenciales del 2020,
que es un ajedrez que no he abierto, que no, nunca lo pienso abrir porque yo sé que esto en algunos 20, 30 años valdrá bastante porque yo creo que las elecciones presidenciales del 2020 pues fueron una de las más polémicas e importantes en la historia de Estados Unidos. Y déjame te cuento, bueno, la política es como un ajedrez, ¿verdad? Es decir, el ajedrez puede tener muchos significado, desde verlo como un mero juego, ¿verdad? De competencia, hasta verlo como un juego de estrategia que se puede relacionar con la política, ¿no? Desde un punto de vista quizás medio maquiavélico de los políticos que mueven piezas, hasta un sentido pues más espiritual, por no sé si llamarlo espiritual, pero sí más relacionado a como un retrato del universo, ¿no? De una especie de entender el universo como lo entendía Borges, de quien ya mencionaremos en unos momentos. Pero déjame te cuento, volviendo aquí a mi ajedrez, amigos. Este ajedrez, cuando se hizo, todavía no se sabía quién iba a ser el candidato del Partido Demócrata a la vicepresidencia. Mucho menos se sabía quién iba a ser la candidata demócrata a la vicepresidencia. Entonces es un ajedrez incompleto, no viene el presidente y no viene la vicepresidenta. Y viene Joe Biden, pero no, Joe Biden no viene como candidato a la presidencia. Y bueno, viene también la jueza Ruth Bader Ginsburg, que todavía no moría cuando se hizo este tablero. Así que es bastante especial este juego. Y bueno, supuestamente la compañía por acá, la compañía iba a sacar las figuras de quién iba a ser el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia del Partido Demócrata una vez que se supiese. Y nunca lo sacaron. Entonces yo me contacté con la compañía a ver si me podían mandar estos figurines para tener mi ajedrez completo y nunca salieron. Así que es un ajedrez incompleto, pero pues es un ajedrez representativo. Sobre todo, yo creo que todo el 2020 va a pasar a la historia por muchos factores, por el COVID, por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por todo el movimiento de justicia social, entre muchas cosas. Así que ahí está mi primera aportación sobre el ajedrez. Y bueno, Vicente, antes de entrar ya a la literatura en sí que se ha escrito eh, sobre el ajedrez o que de alguna manera el ajedrez está ahí, me gustaría hablar de Alfonso el Sabio. Ujú, Es decir, yo creo que el primer documento histórico que se tiene acerca de un estudio del ajedrez lo lleva a cabo Alfonso el Sabio, este gran rey que gobernó en el siglo XIII y que su gobierno, pues fue su reinado, pues fue sumamente importante en lo que ahora conocemos como España, porque fue uno de los pocos reyes que integró tanto la cultura musulmana como la cultura judía, la cultura cristiana, e hizo una especie de universidad donde tanto la sabiduría de estas grandes culturas, pues, estaba ahí, ¿no? Y tanto judíos, musulmanes y cristianos compartían conocimientos y yo creo que es una de las grandes épocas del conocimiento en la península ibérica. Y eso que estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando de la Edad Media, es como una especie de oasis, ¿verdad? De ujú, oasis de progreso científico. Y bueno, Alfonso el Sabio, pues escribió o mandó a escribir muchas obras de astronomía, de religión, y una de ellas es el libro de los juegos, en donde estudia el ajedrez. Y lo que se me hace muy interesante de esta obra, que aparte, amigos, es muy recomendable leerla o leer un facsímil, porque tiene bastantes ilustraciones, es decir, lo que se llamaban miniaturas, dibujos que acompañaban el texto, que lo hace pues algo realmente
bello. Y, y lo que me llama la atención es que hace una relación entre el ajedrez como un juego, pero también de alguna manera relacionado a la vida, relacionado al universo, relacionado a incluso a lo que se conocía como los humores del ser humano, que era, que tenía que ver con la personalidad. Entonces, eso es algo que se me hace muy, muy interesante. ¿Tú qué opinas al respecto de ello, Vicente, del ajedrez, pero desde un punto de vista no tanto de un juego, sino también relacionado a algo que tiene que ver como una especie de retrato del universo? Sí, 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 es completamente cierto. El ajedrez refleja, no sé si tanto el universo como las sociedades. El origen del ajedrez es un origen es Claro. indio, pasó a la península ibérica a través de Arabia, y lo que Ujú. hizo Alfonso X el Sabio fue tomar tratados de escritores árabes que conocían el ajedrez y los agrupó en el libro del ajedrez, dados y tablas, que eran los juegos de la época. Bueno, el libro se publicó en 1283 y la voz ajedrez en castellano había aparecido no mucho antes, no hay testimonios muy anteriores, unos 30 años antes, hacia 1250. La época de Alfonso X el Sabio hay que reconocer que es un momento no de cabalística, pero estaban reunidas las tres civilizaciones, las tres culturas más bien monoteístas de la época, cada una con su propia interpretación del mundo, jugando todos al mismo juego, con lo cual eso generaba una serie de interpretaciones variadas acerca de la relación entre el juego y la vida. O sea, el juego siempre ha sido una metáfora de la vida. Claro. Y la gracia del ajedrez es que no intervenía al azar. La mayor parte de los juegos siempre eran juegos de azar, ya fueran las tablas, los dados, etcétera. Pero en el ajedrez no. Y las figuras, aunque en origen eran la representación de un juego militar, los peones representaban la infantería, los caballos la caballería, el alfil representaba al conductor de los elefantes, con el gorro aquel frigio alargado en la India, y la torre eran los carros de combate. Luego todo esto se olvidó y pasó a formar una metáfora de la vida. Tanto que el alfil pasó a ser el equivalente al visir, el ayudante del rey, la dama pasó a ser la reina, y el rey, que finalmente el rey en realidad no tiene sexo, decimos el rey, pero el rey podría ser un hombre o una mujer. De hecho, cuando se creó en la península ibérica, precisamente se creó el juego del ajedrez en la modalidad que conocemos ahora, es decir, con la dama fuerte, el rey más importante en aquel momento era la reina Isabel de Castilla. El rey de los reinos cristianos de la península ibérica era el más fuerte de todos, era una reina. Y así que poco a poco se fue creando una serie de metáforas que pasaban de generación en generación. Y las explicaciones al final eran un poco confusas, pero todo el mundo sabía lo que querían decir, y tiene la ventaja de desenvolverse en un terreno cerrado. Los escaques que se llaman, que son los cuadraditos, todo eso generaba una cierta controversia, cierto paralelismo con la cabala, los números, el 1, el 2, el 4, el 8 hasta el 64, y todo era una metáfora pura, aunque luego al final a la hora de jugar tenías que mover las piezas. Claro. Ahora y eso que mencionas es muy interesante, Vicente, de que de alguna manera el ajedrez es mm, pues una representación de las clases sociales, ¿no? También, Ujú. es decir, hay rangos, están los peones, bueno, está el rey, está la reina, está los alfiles, etcétera. Y bueno, me acordé que esto también pues es literatura y es la tercera vez me he dado cuenta de que menciono a Mecano, es decir, lo he Ah, mencionado en cada uno de los episodios. Y Mecano tiene una canción de José María Cano que a mí se me hace un gran letrista y obviamente pues es literatura también, una canción que se llama El peón de Rey de Negras, que viene ah, en el último disco que grabaron allá por 1992. Así que muy recomendable esta canción, El peón de Rey de Negras de Mecano, y habla precisamente de una manera pues humorística de un peón que pues es eso, ¿no? Y quiere aspirar a más, pero pues de alguna manera no puede, pero
Pero es interesante esto del ajedrez como una representación de clases sociales. Pero algo que también me llama mucho la atención del ajedrez, y yo creo que es algo que me ha fascinado siempre, es como lo veía Borges, ¿sí? Y incluso Borges tiene un poema sobre el ajedrez. Yo creo que el ajedrez es uno de los simbolismos más importantes de Borges, al igual que el laberinto. Y bueno, amigos, estoy viendo mi celular no porque estoy texteando, ni mucho menos, no le estoy faltando el respeto aquí a mi amigo, sí, pero estoy buscando el poema de Borges que me gustaría leerlo, si me lo permites, Vicente. Y bueno, dice, en su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas torre, homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás, que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Bueno, este poema me hace pensar en varias cosas. En primera, se me vino justo leyéndolo este concepto de Vicente Huidobro de que el poeta es un pequeño dios, es decir, que el jugador de ajedrez de alguna manera tiene la función de Dios en el sentido de que mueve a los personajes. Bueno, si somos creyentes que hay un Dios que mueve al mundo, ¿verdad? Obviamente. Y aquí Borges juega también con la idea de que sí, el jugador es como un dios que mueve a los personajes, pero a la vez ese jugador está siendo pues movido, por así decirlo, por otro, no sé si decir otro gran jugador, que sería Dios. Y esto se me hace interesante y también un poquito creo que entra aquí el concepto de Unamuno, que también ya he mencionado, Mm. siempre lo menciono de Niebla, donde el personaje principal, Augusto Pérez, de la novela, se da cuenta de que es un personaje de ficción y va y le reclama a Unamuno, ¿verdad? Es decir, eh, y le dice, bueno, yo tengo identidad propia y usted no puede hacer conmigo lo que quiera. Es como si una pieza de ajedrez se revelara ante el jugador, le dijera, yo tengo identidad propia, pero como dice Unamuno, dice, bueno, yo también de alguna manera soy un personaje de ficción de otro gran escritor que sería Dios. Entonces me hace interesante este juego de perspectivas. Pero Vicente, algo que se me hace muy interesante del ajedrez, que yo creo que Borges lo maneja de esa forma también, al igual que el simbolismo del laberinto en Borges, que a mí siempre me ha llamado bastante la atención, es como yo lo entiendo, quizás hay otras interpretaciones, amigos, que ustedes tengan, es de que el mundo de alguna manera es como el ajedrez, es decir, hay lógica, pero también es infinito, es decir, es limitado, pero también es ilimitado. Yo sé que esto es una contradicción, ¿verdad? Pero es lo que se me hace interesante de que en el ajedrez, bueno, es un universo limitado porque son, ¿cuántos cuadros son, Vicente? 60 y tantos, ¿no? 64. Son 64, ahí está. Nada más tenemos 64 cuadros. Es un universo limitado, pero dentro de ese límite hay un sinfín, hay un infinito de posibilidades, ¿verdad? Matemáticas que de alguna manera lo hacen
un juego lógico, pero a la vez infinito. Ujú. Y yo creo que esa es una forma de entender el universo. ¿Tú qué opinas de ello, Vicente? Bueno, en primer lugar, yo creo que el ajedrez, el número de combinaciones es muy alto, de millones de combinaciones, pero creo que Claro, no es infinito, ¿eh? El hecho de estar dentro de un tablero y hay un número de piezas que se repiten, que son los peones, que son 8 piezas por bando. Creo que el número de combinaciones no es infinito. mm, Por otro lado, nosotros tenemos un ejemplo de algo que es infinito y a partir de muy poquitas piezas, que es el lenguaje. A partir de, en castellano, a partir de 28 sonidos, claro. generamos millones de palabras y estas sí que son infinitas. Las posibilidades del lenguaje son infinitas. Y después me gustaría, y me voy a la canción de Mecano, ¿eh? Luego volvemos con el tema este del Sí, sí, ajedrez, el juego infinito y tal. Lo del el peón de rey de negras, que decías que era, pues tenía que aguantarse a ser peón toda la vida. Bueno, eso fue así hasta que a finales del siglo XV en España, concretamente en Valencia, se introdujeron dos novedades muy importantes en el ajedrez. El uno es la dama con fuerza, es decir, hasta ese momento la dama del ajedrez, que no se llama reina, se llama dama, se movía como un alfil, pero solo de una en una pieza, y a partir de ese momento empezó a tener los movimientos que tiene ahora, que es la pieza que más movimientos tiene. Y por otro lado, la promoción del peón. El peón, y esto es súper democrático para la época, porque ellos ya lo veían como un reflejo de la sociedad, el peón de infantería, ¿no? Que cuando llegaba al otro lado conseguía promocionar y podía ser cualquier otra de las figuras del tablero. Normalmente se elige que sea dama, pero puede ser que te interese que sea por el movimiento una torre o un caballo para hacer jaque, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí había también una democratización de la vida a partir del ajedrez. Y precisamente finales del siglo XV en Europa, en concreto en España, en la península ibérica, España no existía todavía, faltaban 10, 15, 20 añitos, pero sí que fue el momento de cambio de la Edad Media al Renacimiento y esa nueva sociedad pues se movía y se reflejó en el ajedrez. Y yo creo que principalmente en estos dos aspectos, en el de la dama, convertida en una dama de verdad, con fuerza, con poderío, y la promoción del peón, que eso es, vamos, impensable para la mentalidad de los nobles de la época, que un cualquiera pudiera llegar a ser luego su rey, esto no pasaba por sus esquemas mentales. Y bueno, te paso la palabra a ti y seguimos, si quieres, con el tema este del ajedrez infinito, que yo creo que es muy grande, pero infinito no, ¿eh? claro. Bueno, a mí me gustaría eh, relacionar un poquito esto del ajedrez como un juego, bueno, como bien dices, no, quizás no infinito, pero sí de millones de posibilidades Ujú, y del ajedrez como un retrato del universo con el tarot, que el tarot ha sido algo que yo he estudiado pues desde hace muchos años, sobre todo a raíz de que yo soy un seguidor de Alejandro Jodorowsky, no de todo de Alejandro Jodorowsky, el cine de Alejandro Jodorowsky, amigos, confieso que no me gusta mucho, pero sí sus trabajos como psicoanalista, como psicomago y sobre todo sus estudios del tarot, que eso quizás lo podemos dejar para otra emisión. Pero el tarot lo relaciono con el ajedrez porque también se puede considerar un juego de cartas. Incluso hay quien dice que es de ahí parten todos los otros tipos de cartas, de las cartas del póker, etcétera. Pero también tiene estos significados de como un retrato del universo, de alguna manera como el ajedrez, es decir, que son juegos que se les puede encontrar una interpretación pues más profunda. Y eso es algo que con lo que he relacionado el ajedrez. Y no sé si haya otro tipo de juegos tan enigmáticos como lo es el ajedrez o como lo es el tarot, donde como te digo, no es nada más un pasatiempo, sino que es algo que puede ser bastante simbólico. Y bueno, me gustaría, bueno, yo sé que tú quieres hablar de varios escritores, Vicente, pero brevemente, el ajedrez es algo que se ha puesto de moda, ¿verdad? ujú. En los últimos meses, sobre todo muy de moda por ahí de diciembre con esta serie
que se llamó, bueno, en inglés era The Queen's Gamblet, no sé en, en, en- en español como En español está traducido por Gambito de Reina. Gambito de Reina. Bueno, bueno, esta serie, pues muy buena serie, una serie pues muy bien hecha, muy buen guión, muy buena fotografía y sobre todo que retoma algo muy interesante del ajedrez, que es también el ajedrez como una competencia entre Rusia y Estados Unidos. Y esto tiene que ver con esta época de la Guerra Fría, ¿verdad? Es decir, Ujú. es quiénes eran mejores, los rusos o los estadounidenses, que tiene que ver también con esta competencia de ver quién llegaba primero al espacio, ¿no? Quién llegaba primero a la luna, que los primeros que realmente ponen a orbitar a un ser vivo en el espacio son los rusos, no son los americanos, con animales, ¿verdad? Con perros, la famosa perra Laika. Sin embargo, los estadounidenses son los primeros en llegar a la luna, si es que llegaron, ¿verdad? Porque también está toda esta teoría de que fue un invento ahí para ganar esta competencia. Incluso está el mito, no sé si tú lo has escuchado, de que Stanley Kubrick fue el que grabó el alunizaje, el alunizaje falso. Está ese mito e incluso dicen que Stanley Kubrick pues tenía bastante equipo para grabar pues las grandes obras que hizo, como la Odisea en el espacio, que ningún otro director tenía esta tecnología. Ujú. Y dice el mito, dice la leyenda, que esto se lo proporcionó la NASA por haberles ayudado, por haber sido un cómplice de haber grabado este alunizaje. Bueno, es un mito, yo no estoy diciendo que sea verdad ni mucho menos, pero es algo que está ahí en la cultura popular. Y hablando de ello, Vicente, ayer, también pensando en estos temas, saqué de mi biblioteca este libro que tiene que ver con la época de la Guerra Fría y se llama Soviet Space Dogs, es decir, perros del espacio soviéticos. Y es muy interesante porque es de toda esta propaganda de esta época donde estaban esta competencia de ajedrecistas de la Guerra Fría y bueno, vienen los juguetes que se hacían en esa época con la famosa perra Laika, que es el primer ser vivo Ujú. que orbita el espacio. Y bueno, esta es una joyita que me encontré por ahí en Ujú. Arizona hace ya muchos años. Y volviendo a la serie, yo creo que esta serie retoma esa época, que es la época también del famoso Bobby Fischer, ¿no? Que yo creo que no hay otro jugador más pues no sé si importante, pero sí, yo creo que sí es uno de los 5 mejores jugadores del mundo que han existido, pero aparte importante en el sentido de que se volvió enigmático, se volvió Ujú. una leyenda urbana, porque después de haber sido Grandmaster y haber ganado contra los rusos, pues desapareció y incluso existía la leyenda de que se había vuelto un indigente y que se podía, que algunos lo habían visto así como se dice que habían visto al Bigfoot, ¿no? Al pie grande, un Yeti, ¿no? Decían Ah, que habían visto a Bobby Fischer jugando torneos en los parques. Y eso es interesante porque no sé en España, pero aquí en Estados Unidos, en varias ciudades, está la cultura de jugar ajedrez en los parques, sobre todo con personas con indigentes, con personas que viven en las calles. Yo me acuerdo, esto yo lo vi en la ciudad de San Diego y me llamó mucho la atención. Y bueno, entonces estaba esta leyenda de que Bobby Fischer ahora jugaba en los parques, que era un indigente. Y no, la historia de Bobby Fischer es interesante porque creo que reaparece en los noventas y hasta donde me acuerdo va y juega en un torneo en Yugoslavia, pero Estados Unidos le había prohibido jugar en Yugoslavia por cuestiones políticas entre ambos países y terminan, pues lo mandan a arrestar, entonces se vuelve un forajido después de haber sido un héroe en Estados Unidos. Creo que va ahí, creo que estuvo un tiempo en China
y al final consigue la ciudadanía que le den un pasaporte en Islandia, que es donde finalmente muere a principios de los 2000, me parece. Entonces, pues muy interesante Bobby Fischer y más que interesante, pues la mitificación, ¿no, Vicente? Siempre que hay alguien importante, Sí, se termina mitificando, y ahí es donde empieza ya la literatura, ¿no? En esta sí, sí. mitificación de que dónde está, que si en el parque, y esto se cuenta de boca en boca, y a lo mejor alguien escribe una novela, no sé si haya una novela, pero lo que sí, y ya con esto termino y te doy la palabra, Vicente, es que hay una película muy famosa de los 90 que se llama Buscando a Bobby Fischer, y esa Ujú, se las recomiendo mucho, amigos. Es de un niño que también es un genio. Y bueno, es la historia de cómo empiezan a entrenar a este niño y el papá le consigue un entrenador que había sido Grandmaster, pero que ahora era un entrenador un poquito olvidado. Pero lo interesante de la película en relación a Bobby Fischer es que mezcla escenas reales de Bobby Fischer. Es una especie de película con una trama específica, pero también una especie de documental de Bobby Fischer. Así que muy recomendable. Está en Netflix. Bueno, aquí en el Netflix de Estados Unidos está. No sé si en el de España esté, pero es una película bastante fácil de conseguir y muy ujú. interesante si les gusta el ajedrez. Y ya para terminar, Vicente, discúlpame que esté Ah, no. tomando y tomando la palabra, pero luego se me olvida. Cuando sale esta serie de Queen's Gambit, el gambito de la reina, ¿verdad? Me dices que se llama en español. Leí un artículo en el New York Times de que se dispararon las ventas de juegos de ajedrez. Es decir, que yo creo que fue el tiempo perfecto para esa serie, para que se dispararan los juegos de ajedrez, porque aparte pues estábamos o estamos con la pandemia, pero estábamos todavía aún más en confinamiento hace unos meses donde la gente pues ya no sabía qué hacer, entonces como que se volvió a poner de moda el jugar el ajedrez y pues me imagino que muchas chicas también se interesaron por el ajedrez por esa serie y pues querían ser de alguna manera la protagonista, pero bueno, es interesante que haya ese tipo de series que promuevan pues algo tan positivo como el ajedrez. Entonces, ahora sí te doy la palabra, Vicente. Pues sí, Luis, la verdad es que, bueno, yo no hace mucho tiempo que soy profesor, pero sí que me he dado cuenta que a partir de la serie esta, los chavales que normalmente jugaban a otro tipo de juegos, videojuegos básicamente, pues a la hora del patio, curiosamente, estoy hablando de chicos de 15, 16, 17 años, se llevan tableros de ajedrez y juegan al ajedrez en el patio. Claro, yo los veo cómo juegan y tal, y les intento orientar un poquito y la verdad es que me miran bien, como diciendo, hombre, uno que sabe jugar al ajedrez. Y yo creo que ellos han pensado que el ajedrez lo han inventado ellos, ¿no? Pero sí que es sorprendente que un juego que prácticamente estaba apartado y que los videojuegos y demás le habían Claro, comido el terreno, de repente hay una cantera de chavales que juegan, chicos y chicas, que juegan al claro. ajedrez. Realmente aquí en España ha pegado fuerte. De hecho, yo el ajedrez que tengo, curiosamente, es el Stoughton, que está hecho aquí no sé si se ve la pieza, Sí, está hecho aquí cerquita. Este fabricante de ajedrez es el mismo fabricante de ajedrez de las piezas de Gambito de Dama, de Gambito de Reina, de la serie. Y es casualidad, ¿eh? Simplemente es que está fabricado al lado de mi casa y yo lo compré en una librería de por aquí, son de madera y están muy bien. Y bueno, pues eso, ¿no? Que un juego que estaba apartado, y en España, por ejemplo, no ha sido como Rusia o Estados Unidos, sobre todo en Rusia. En Rusia siempre ha habido una gran tradición del ajedrez. La gente mayor, su entretenimiento principal ha sido el ajedrez y hacía un frío que pelaba y ellos seguían jugando al ajedrez. En España el ajedrez siempre ha estado limitado, reducido a círculos de gente que jugaba al ajedrez para participar en torneos. No existía el nivel medio. O sea, o eras un competidor de ajedrez, o si no eras un niño que aprendías las cuatro aprendías justito, justito a mover las piezas y no ibas más allá. O sea, el jugador de recorrido con un nivel medio no existía prácticamente en España. Sí que existía, ¿eh? Pero no al nivel que existía en Rusia o en otros países, no lo sé, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Buscando a Bobby Fischer, en la película sí que se ve también que la gente en los parques juega partidas de ajedrez, partidas rápidas sobre todo.
claro. Es muy diferente, ¿eh? El ajedrez de partido, el ajedrez rápido del ajedrez normal. Así es. Sí, sí, tienes razón, es algo que no hemos mencionado, el ajedrez con el reloj, bueno, Sí, no sé cómo se le llame, cronómetro, bueno, me imagino que reloj, tiene es un un reloj. tiempo, me imagino que tiene un nombre en específico. Y Vicente, me gustaría que nos hablaras de estas novelas, de estos escritores. Yo sé que traes una lista muy interesante. Bueno, he traído nada más una pequeñita lista. He traído dos que son de la misma época, la época de las grandes confrontaciones entre Karpov y Kasparov, que una de ellas es precisamente la novela de Walter Tevis, Gambito de Reina. La voy a poner aquí en la primera edición que se publicó en España de esta novela. Ahora creo que Alfaguara, a partir del éxito de la serie en Netflix, ha publicado otra edición. ¿Se ve bien así? Ahí está, perfecto. Vale. Pues bueno, esta edición es la traducción que se hizo de la novela cuando la serie aún no existía. Y tiene muchas virtudes, sobre todo si tenemos en cuenta que la adaptación a la serie es buenísima. Prácticamente coincide en todo el argumento. Hay muy poquitas cosas en las que varía por economía de lenguaje cinematográfico y luego otras que yo creo que son la cuota que tenemos que pagar a nuestra época. Por ejemplo, en la serie la protagonista mantiene relaciones homosexuales con la novia de un compañero Sí, y en la novela esto, por ejemplo, no aparece. Y luego algunos aspectos relacionados con el tema del padre que la adopta y la hipoteca que tienen en común. Pero bueno, aparte de esos detallitos, por lo demás, es de reconocer que la serie es, es muy buena. No te digo que supera el libro, porque para mí decir esto es pecado, pero casi casi tendría que reconocerlo, ¿eh? La serie es muy fiel al original, consigue captar el espíritu y además hablando en economía narrativa, lo hace muy, muy, pero que muy bien. Yo desde aquí no sé quién ha hecho la serie, pero les felicito sinceramente. y sobre todo que es solo una temporada, ¿verdad? Entonces eso Sí, lo hace interesante, que es corta, va al punto y muy bueno, es bien que hecha, muy bien filmada. Ujú. sí, es que es solo una novela, son 300 páginas. No es una colección de libros, es un único libro. Claro, Y bueno, lo que quería comentar es que esta novela es del año 83, es un poco posterior a la época de Bobby Fischer, es justo en el momento en que Karpov y Kasparov, cada uno con su diferente manera de ver el mundo soviético, irrumpieron en la pequeña pantalla, en los medios de comunicación mundiales, y está muy bien dibujado todo ese ambiente de los grandes jugadores rusos. El gran problema que tenían los jugadores americanos frente a los rusos, y se ve en la serie y ocurría así, es que un jugador americano tenía que jugar contra 15 grandes espadas rusas y cada uno de esos 15 se empleaba al 100%, cosa que cuando juegan entre ellos, pues bueno, igual pactan unas tablas, lo que sea, con lo cual el jugador americano cuando llegaba a disputar la última partida estaba destrozado porque había jugado 15 partidas contra 15 grandes genios del ajedrez, porque cualquiera de ellos era una verdadera máquina del ajedrez. Y en la serie se ve muy bien, se ven los contrincantes rusos y luego se ve por la época sobrevolando por ahí la sombra de Bobby Fischer. Un poquitín, claro, Beth Harmon es Bobby Fischer trasladado al universo femenino. claro. Es clarísimo, o sea, está es muy evidente que estaba muy influenciado este autor por el momento en el que escribió la obra, en el año 83. Es un autor que escribió dos o tres novelas importantes que consiguieron una adaptación cinematográfica, El Buscavidas y luego El color del dinero. Después de escribir Gambito de Reina, se murió muy joven, con, no sé, 50 años aproximadamente. Vivió del 28 al 84, sí, 56 años, 56 años. Falleció, no le dio tiempo de escribir nada más. Hubiera sido un autor, yo creo que muy importante. Y no quiero entrar más en lo que es la novela, la construcción de la novela. Sigue un tratamiento lineal, no tiene una gran prosa, pero es muy efectivo. Y sobre todo me han llamado muchísimo la atención las partidas. La emoción que sabe transmitir a las partidas, aunque no seas un jugador de ajedrez, que en la pantalla también lo consiguen, es fantástica. A mí se me aceleraba el pulso cuando leía las partidas de ajedrez de este libro, y eso que está escrito no en notación algebraica, que es la que yo domino, que es la actual,
que es la de los barquitos, A5 por D5, ¿no? O sea, sino que está en la antigua. Y me cuesta un poco trasladarla a la moderna porque siempre he utilizado la moderna o algebraica. Pues le da una tensión que realmente se me salía el corazón por la boca cuando estaba leyendo. Y esto es un verdadero mérito, porque claro, se trasladar la emoción de una partida de ajedrez a alguien, no es necesario que sepas ajedrez, tiene un mérito enorme. Eso, y el trasfondo político del comunismo, de la energía americana, eso es una cosa que también la transmite muy bien, ¿no? El comunismo, esas estructuras rígidas, meticulosas, Claro, de formación, frente al sistema americano, más individualista, más de libertad, aunque el esfuerzo que hay detrás para conseguir ese nivel del ajedrez sea el mismo, también está muy bien plasmado. La verdad es que es una muy buena obra y me alegro mucho de que Netflix o la plataforma que haya sido se hayan dado cuenta de la calidad de esta novela, de la calidad intrínseca de la novela y de que ellos hayan conseguido que un juego como el ajedrez haya vuelto a despegar y que salga de esos ámbitos cerrados en los claro, que normalmente está encerrado allí, encerrado, no, encerradísimo con 20 llaves. claro, que vuelva. Lo que hizo esta serie es poner al ajedrez como, como decimos en Estados Unidos, como algo, algo cool, ¿verdad? Algo, no sé cuál Claro, es, no sé en España cómo, en México decimos algo, pues cool, algo padre, utilizamos este adjetivo para referirnos como algo, algo de moda, algo que sí, atrae sobre todo a los jóvenes. Y eso es interesante, sobre todo que los jóvenes, como te mencionaba hace unos momentos, pues se acerquen al juego y lo saquen de esta tiniebla, ¿verdad? En la que estaba y sobre todo lo bajen de esta nube en la que se ha mantenido por años como de algo para intelectuales, de algo sí, para gente inteligente que, como bien dices, no necesita ser inteligente. Es decir, el ajedrez no discrimina, ¿verdad? Como no no, discrimina ningún nada que sea, que tenga pues un nivel simbólico, algo más allá que un simple juego. Y es algo que te estaba mencionando también en otro de las emisiones con respecto a la filosofía, que también algo que estoy viendo es que al menos en México, esta nueva generación de jóvenes, los millennials, como que se están volviendo a interesar por la filosofía y están abriendo varios canales de YouTube donde el contenido es filosófico mm, y tienen miles de vistas. Y entonces eso a mí me sorprende que también pues la filosofía, algo que se veía como algo aburrido, algo pues también en esta nube de intelectualidad inalcanzable, pues ya lo ven como algo pues que los hace ver interesantes, ¿no? A lo mejor lo hacen un poquito sí, por ego, pero está bien que lo hagan porque lo hagan, ¿sí? Como, ay, yo sé jugar ajedrez y esto es cool y no sé qué, y ya las chicas me van a ver o porque sé filosofía, que esto es algo que no se veía, pero esto es algo que yo estoy viendo en estos momentos. Sea cual fuese el caso de por qué se acercan a ello, pues es buenísimo, ¿no? ujú, Es buenísimo que se alejen sobre todo un poquito de las redes sociales y de todo este mundo virtual que lo que hace es precisamente lo contrario, ¿no, amigos? A lo que hace el ajedrez, que es atrofiarte la mente. Y el ajedrez, pues lo que hace es precisamente agilizarte la mente, ¿no? Entonces el ajedrez es también pues algo, pues es una especie de medicina, ¿no, Vicente, para la mente? Porque entre más, la mente es un músculo, el cerebro es un músculo que hay que ejercitar, sino, y cuál es la mejor forma de no ejercitarlo, estar todo el día en el teléfono, estar todo el día en las redes sociales, pero ya cuando entras a este mundo de estrategias, de pensar si muevo esta pieza, bueno, el otro contrincante puede mover esta, empiezas a tu cerebro como que empieza a hacer nuevas conexiones y lo empiezas a usar y esto lo puedes utilizar para cuando tengas otro problema en tu vida. Va a ser ujú. mucho más fácil resolver un problema en tu vida porque ya de alguna manera has entrenado tu mente. Y yo sé que quieres hablar de otro escritor, Vicente, también. Así que Sí, sí, sí. adelante. Quiero también traer aquí a colación a Fernando Arrabal, que escribió una novela por la misma época. O sea,
Ahora seguramente saldrán libros por ahí de ajedrez a raíz de esta serie, pero en los años 80, con todo el aparato mediático que supuso el campeonato del mundo entre Kasparov y Karpov, pues muchos escritores se fijaron en que el ajedrez era un buen motivo de escritura. Ya se habían hecho probaturas antes, Stefan Zweig, Nabokov, que luego lo nombraré, y algunos otros. Pero precisamente en estos años, por ejemplo, destaca la novela de Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo, que se publicó un año antes de la novela de Walter Tevis. Yo tengo esta edición, no sé si se ve bien, Sí. es una edición en la que se titulaba Biblioteca El Mundo, y era de un periódico español, bueno, el periódico español todavía existe, que publicaba las 100 mejores novelas españolas del siglo XX, y una de las que publicaba era esta de Fernando Arrabal, La torre herida por el rayo. Eh, este es otro mundo, así como, por ejemplo, Walter Tevis, su manera de narrar es una manera lineal, eficaz, y explica una vida en la que van sucediendo muchas partidas. Aquí es todo lo contrario. Esto es un caleidoscopio. La novela es una única partida por la que pasan un montón de vidas, o sea, todo completamente al revés. Eh, Trevis va narrando la vida y la historia y las partidas de ajedrez que va disputando Beth Hartman, y aquí no, aquí son dos jugadores con un follón político comunista de por medio, que se quieren matar fuera y dentro del tablero, y estos jugadores, además, dentro de su cerebro, cada uno tiene como 50.000 voces. La voz del niño, la voz del mosquito, la voz del loco, y intervienen todos. Y Fernando Arrabal consigue con eso pues una verdadera, yo digo locura, pero a mí lo que me parece es que más que una partida de ajedrez o dos jugadores de ajedrez de alto nivel, porque luego la partida viene representada, es como si hubiéramos puesto a jugar al ajedrez a los personajes de la nave de los locos, del cuadro del Bosco. Yo creo que hubiera sido algo así. Y además, por esa época, Fernando Arrabal estaba muy interesado en ese tema, y había publicado precisamente, a ver si lo puedo leer por aquí, había publicado Baal Babilonia, La torre herida por el rayo, La piedra de la locura, por ejemplo, El entierro de la sardina, La piedra iluminada, o sea, todo relacionado con ese mundo un poco loco, un poco... Yo creo que la palabra exacta es arrabaliano, porque es un mundo que es único. Es de estos escritores que realmente consiguen tener una voz propia, una manera propia de ver el mundo, y que la mejor manera, no la mejor, pero una buena manera de acercarse a su literatura es conocerle a él. Y si lo conoces borracho, mucho mejor. Sí, es lo que me estaba acordando de que uno de las veces que la televisión española ha tenido más rating es cuando estaba muy borracho en un programa de Sánchez Dragó que se Sí, llamaba sí, El Mundo por Montera, ¿no? A finales la de los verdad. 80. Y de ahí salió la palabra esta de el mileniarismo, ¿no? Sí, Del que que era hablaba una cosa suya, ¿no? el De mileniarismo. Sí, sí. mileniarismo, sí, sí. Pero bueno, te voy a leer un trocito nada más para que veas el tipo de prosa que utiliza, ¿no? Es realmente, bueno, en el libro te va saliendo la partida, es una única partida Sí. que la juegan dos jugadores, pero claro, esos jugadores tienen muchísimas voces al mismo tiempo, voces unas realistas, otras no tanto, luego hay un locutor de la partida, y las va alternando todas. Y te quería poner un ejemplo de la prosa de Arrabal, pero la gracia sería compararlo, ¿no? con la de Trevis. Por ejemplo, te voy a leer un trocito de Trevis. Verás que es eficaz. Dice, sin vacilación, ella, se refiere a Ben Harmon, cogió su alfil y comió su peón con él, ofreciéndolo como sacrificio. La F, que era el rival, tendría que hacer algo, no podía ignorar el alfil. Empezó a pasarse los dedos por el pelo con una mano. Beth se echó atrás en su asiento y se estiró, lo tenía. O sea, está explicando los últimos movimientos, cómo reacciona el rival cuando se da cuenta de que está atrapado y que ha perdido, y ahí acaba todo. En cambio, si te leyera un texto, una parte del texto
de Arrabal, pues veríamos que realmente yo creo que leído no vamos a entender prácticamente nada. No sé, Amari temía, estoy abriendo al azar, ¿eh? Sí, adelante. Dice, Amari temía que ningún jugador soviético fuera capaz de hacer frente a los jóvenes prodigios norteamericanos e ingleses. Para él, como para Lenin, fíjate que ya va a introducir referencias externas, el ajedrez debe ayudar al triunfo del comunismo. Y luego acaba aquí, se va al telegrama que el campeón del mundo Bobivnik envió a Stalin tras su victoria en Nottingham la entusiasmada. Y va haciendo digresiones y más digresiones. Pero consigue eso, consigue un caleidoscopio de lo que es la política de la época, que al final, pues lo que me sorprende a mí siempre, cuando escribimos relatos realistas, conseguimos, pues a veces resultados muy simbolistas. Y esto que es una cosa que está escrita, pues no te digo sin pies ni cabeza, porque evidentemente está muy elaborada. Al final consigues que te haga ver la realidad mucho mejor que una novela que hubiera estado escrita desde el realismo puro. Yo no puedo, por menos que aplaudir a Raval, espero que siga escribiendo, no sé, debe ser bastante mayor, es del año 32, con lo cual debe tener ya, pues va a cumplir 90 años el año que viene, claro. Fíjate que a mí bueno, yo viajo todos los años a Cuenca Cuenca. por razones de trabajo. Y Cuenca para mí yo creo que es mi parte favorita de España, es la ciudad a la que yo me iría a vivir. Me gusta mucho el casco antiguo, el barrio de Tiradores. Un saludo a alguien, si nos ve alguien desde Cuenca, pues déjenos ahí el comentario. Y, y un día paseando por estos laberintos ahí de Cuenca del casco antiguo, entré a creo que era un foro de la universidad y curiosamente tenían una exposición de Arrabal. Entonces fue algo así como, ahora sí que algo muy arrabalesco, una sincronía así, totalmente, eh, pues muy gratificante porque yo nunca había visto una, una exposición de esculturas, sobre todo, y muy interesante. Me acuerdo que había por ahí una bicicleta ahí arrabalesca, pues bastante llamativa. Así que, pues Vicente, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, únicamente quiero, pues, un poquitín la fuente de todos ellos, ¿no? Tanto de Arrabal como de Trevis. Estoy completamente convencido de que antes de escribir estas novelas, los dos habían leído este libro de Vladimir Nabokov, La defensa, Excelente. Ujú. en la cual, bueno, la prosa de Nabokov es maravillosa. Y eso que yo estoy leyendo un libro que se escribió originariamente en ruso, se trasladó al inglés y se volvió a traducir al castellano, con lo cual allá hay muchas vueltas. Pues es la historia de un adolescente que se obsesiona con el ajedrez y resulta un inadaptado para la vida. Yo creo que el argumento suena, ¿verdad? Un poquito. Si le cambiamos el sexo, en vez de un chico, una chica, veríamos que tiene bastantes puntos de conexión con el ámbito de Reina. En esta novela es precisamente donde Nabokov hace valer ese axioma que tengo, no axioma, esa opinión que tengo yo de que el jugador de ajedrez no tiene por qué ser una persona extremadamente inteligente, sino que un buen jugador de ajedrez es eso, es un buen jugador de ajedrez. Y en la novela él lo defiende todo el rato. Nabokov era muy aficionado al ajedrez, más que a la partida de ajedrez, era aficionado a esto, a los rompecabezas de ajedrez, que yo también he disfrutado haciendo alguno. Y aquí tengo marcado precisamente uno de Nabokov, que es este de aquí arriba, no sé si se llega a ver. Dice Nabokov, las blancas dan mate en tres. Sí, sí, sí. La verdad es que es un problema sencillito, ¿eh? No es de los más complicados dentro del mundillo del ajedrez, pero él en su libro de A la memoria explicaba que durante el exilio, él se exilió, se tuvo que exiliar por la Revolución Soviética, se pasó pues, sus buenos 20 años de su vida redactando problemas de ajedrez, que era algo que disfrutaba mucho, pero que una vez pasado el tiempo, pues le daba un poco de pena el tiempo que había gastado, no gastado, que había invertido en la redacción de esos problemas, porque lo podría haber utilizado para escribir novelas, ¿no? Pero bueno, yo creo que solamente con que a partir del ajedrez nos haya dejado esta novela de la defensa, que tiene una versión cinematográfica, se llama La defensa de Luzin. Por cierto, la traducción es
de un señor que no escribe mal del todo, no sé si te sonará el nombre, Sergio Pitol, Sí, claro. Ujú. un chico de México, ¿no? Sí, sí, Un gran autor aquí en España, muy respetado. Es un autor de culto, no sé en México en qué consideración se le tiene. Aquí no es un libro, no es un autor que lea todo el mundo, pero es eso que se suele decir, un escritor para escritores, ¿no? claro. Yo Y creo que bueno, pasa un poquito lo mismo en México. Quizás sea también, más famoso, pero sí no es un Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? O una no, de no, Juan estas, pero Rufo. sí, pero Bueno, pero Sergio Pitol ha muerto ahora, murió en el 18, si no me equivoco, claro, pero tiene una proyección hacia adelante muy importante. Su prosa o su manera de escribir quizás ahora todavía no acabe de encontrar el camino del gran público, pero yo creo que lo acabará consiguiendo. Gran público, siempre el gran público culto, ¿eh? No me refiero libros para adolescentes y cosas así, sino un cierto rigor literario. Y bueno, claro. yo con esto ya acabaría. No quiero entrar a fondo en la estructura de las novelas, simplemente eso. Nabokov, el detalle delicioso, a medida que va narrando, siempre tiene esa delicadeza, esa manera de explicar, que dices, jo, esto no me hubiera fijado yo en la vida, y la habilidad de Sergio Pitol de ser capaz de traducirlo. Arrabal, pues eso, su mundo propio, esa locura que tiene él, pero que es capaz de traducirla en verdaderas obras maestras. Y Walter Tevis, que como autor, yo creo que es algo inferior a Nabokov y a Arrabal, pero que bueno, que ha escrito una obra muy digna, muy bien llevada y que además, bueno, se va a convertir en un manifiesto feminista, ¿no? Porque es una mujer que es campeona del mundo y demás. Y bueno, a ver si las mujeres le quitan ya la tontería y queda una mujer de verdad campeona del mundo, que no entiendo por qué no hay ninguna mujer campeona del mundo, sinceramente. Claro. Y ya está. Bueno, Vicente, pues muchas gracias, amigos, muchas gracias por vernos. Compartan este video, suscríbanse a la página y pues Vicente, como siempre te agradezco y nos vemos en otra emisión muy pronto. Vamos a ver qué se nos ocurre en la semana para hablar en nuestra próxima emisión. ¿Qué te parece? Bueno, pues a ver, intentaré volver a romperte los esquemas, ¿no? O si no, tú a mí. Yo, Excelente. Bueno, por ahí, ¿qué te parece si hablamos? Es más, amigos, de una vez determinamos el tema. Vamos a hablar de algo muy general, pero yo creo que es algo pues inherente a la literatura, que es el amor y la bueno, literatura. ¿dónde empezamos? ¿En Ovidio o en Petrarca? Buena pregunta. Por ahí, por ahí. En Muy bien, en el libro de Buen Amor del vale, Arcipreste. de acuerdo. Muy bien, Vicente, pues un abrazo y nos vemos muy pronto. De acuerdo, un abrazo, adiós. Adiós.